Bueno, decíamos, pero ya vamos a hablar de eso, que ya se publicó, ¿cierto?, la encuesta de las expectativas económicas, pero tenemos a nuestro entrevistado ya ingresando al estudio, así es que lo saludamos, Claudio Soto, consejero del Banco Central. Claudio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, tenemos que decir que creo que la última entrevista que tú diste como economista de Santander, jefe del Banco Santander fue con nosotros también. Sí, así es. Y ahora la primera en radio nuevamente con nosotros. ¿Eso fue en enero recién, o no? Eso fue en febrero. en diciembre o en enero, porque enero. me acuerdo que después de micrófono dijimos algunos comentarios de, bueno, ¿qué pasa con el Consejo del Banco Central? Y Claudio Soto salió raudamente por la puerta y no hizo ningún comentario. Y ahora ya está aquí como flamante consejero del Banco Central. Así que bienvenido, Claudio. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Un honor aquí tenerlo como consejero ahora. Claudio, estábamos comentando recién la encuesta de expectativas económicas. El IPOM vino también con muchísimas novedades. Pero partamos por preguntarte cómo han sido estos primeros 2 meses en el Banco Central, después de casi 10 años alejado del entemisor. ¿Cómo fue el regreso? Bueno, fue de verdad para mí un orgullo tremendo volver al banco. Lo siento como mi casa, mi segunda casa. Trabajé mucho tiempo ahí. Partí mi carrera profesional en el Banco Central. Fui a estudiar a Estados Unidos y después volví al banco. Así que conozco a mucha gente, conozco el staff, conozco las metodologías de trabajo también. Así que fue de verdad muy fácil reintegrarme. Fue muy grato también volver a ver gente que no veía hace mucho tiempo. Así que ha sido muy bonita el regreso. Ya, es como volver a casa en el fondo. A la segunda casa. Y la casa, esto es desde la ignorancia mía del Banco Central, ¿la casa está igual 10 años después? ¿O es diferente? Y tiene diferentes lógicas y se ha modernizado y le pegaron una renovación por aquí. Mira, hay cambios y continuidad. Yo creo que como toda organización hay culturas que permanecen en el tiempo y eso se nota, se siente. Pero también ha habido procesos de modernización en términos de los enfoques analíticos que se usan, los datos que se ocupan para hacer los análisis, una serie de procesos. Entre medio hubo una planificación estratégica. El banco, cuando yo estaba hace tiempo atrás, no existían estas planificaciones estratégicas. Ahora sí hay una planificación estratégica con focos bien definidos. En función de ese alineamiento, digamos, la organización se va moviendo. Así que yo diría cambio y continuidad, como en todos lados, pero efectivamente hay una cultura de Banco Central que es bien fuerte y que permanece en el tiempo. Claro, y llegas además en un momento bien complejo para el Banco Central. Pareciera estar en la última parte de lo que es la batalla inflacionaria, pero también se ha dicho que la última milla es justamente la más difícil, tanto para el Banco Central como también para los otros entes emisores afuera. Y efectivamente, lo decíamos al comienzo, en el IPOM elevaron las proyecciones de inflación de manera bien importante, de 2,9 a 3,8% para fines de este año. ¿Se justifica eso solamente por el tema cambiario? Bueno, hay varios factores que están incidiendo en la dinámica de corto plazo de la inflación. El tipo de cambio es uno de ellos, pero también ha habido alzas en costos provenientes del ámbito internacional principalmente. Alza de los costos de transporte, ha subido el precio del petróleo también. Entonces hay algunos factores más bien por el lado de la oferta que también están incidiendo en el corto plazo en el IPC. Nosotros tenemos un juicio en el IPOM, es bien importante destacar eso. Nosotros consideramos que estos elementos, muchos de ellos son de carácter transitorio, por lo tanto van a elevar la inflación en el corto plazo, pero luego debiesen irse deshaciendo y eso debiese ayudarnos a converger nuevamente a la meta del 3% que se debiese dar dentro de nuestro horizonte. Claro. Ahora, que ya no es este año como se había planificado, pero solamente quiero preguntarte, tú dices, son todos elementos de carácter transitorio. ¿El cambiario también es un elemento que ustedes consideran transitorio? Bueno, el tema cambiario creo que ha estado muy en la discusión pública. Nuestra evaluación es que esto se debe en parte importante al desacople que hay en los ciclos monetarios. ¿A qué me refiero con esto? Chile tuvo elementos idiosincráticos, más allá del fenómeno global de la inflación, hubo elementos idiosincráticos en Chile que elevaron la inflación. Eso significó también que el Banco Central en Chile subiera muy fuertemente la tasa antes que otros bancos centrales. Permitió esa subida de tasa ir controlando la inflación de alguna manera, hizo que la inflación fuera descendiendo y eso a su vez dio paso a que el Banco Central el año pasado ya empezara con los recortes de tasa antes que otros bancos centrales. Entonces se ha producido una suerte de desfase en los ciclos monetarios donde Chile va más adelantado que otros países en el ciclo de normalización monetaria y ese desfase en el ciclo monetario ha generado presiones al tipo de cambio.
ese ciclo debiese en algún momento volver a recoordinarse, por así decirlo, y cuando ello ocurra nosotros pensamos que debiese haber una apreciación real de la moneda, y eso también debería ser un elemento que ayude también a llevar la inflación de vuelta al 3% de manera sostenida, porque a todo esto el último dato IPC es 3,2% cuando uno lo mide respecto a la canasta de referencia, por lo tanto muy cerca de la meta, pero sabemos que podemos tener algún rebote ahí y luego volver al 3% de manera más estable. Claro. Claudio, mencionabas el tema del diferencial de tasas. En diciembre del año pasado ya sabíamos que existía y que por lo tanto estaba este escenario de una apreciación del dólar, de un debilitamiento de nuestra moneda. ¿Por qué entonces no se consideró y se estaba pensando que la inflación iba a ser más baja? Mira, lo que ha pasado desde diciembre hasta ahora es que ha cambiado mucho la visión de mercado respecto de la Fed. O sea, nosotros ya en diciembre teníamos contemplado una trayectoria de baja de tasa, eso es cierto, por lo tanto no debiese ser sorpresa. Pero lo que sí ha sido sorpresa es el cambio de visión de mercado respecto de la Fed. La Fed ha sido bien sistemática en decir, mire, nosotros vamos a recortar 3 veces durante el 2024, pero el mercado pensaba que iban a ser más los recortes. En diciembre se pensaba que podían ser 4, incluso 5 los recortes. Y de a poco el mercado se fue moviendo hacia la visión que había planteado la Fed. Y a todo esto, hace un rato se salió el dato de IPC en Estados Unidos, que fue más alto de lo que se esperaba, y hemos tenido nuevamente movimientos de mercado. Hay que ver, probablemente el mercado ya no descuente 3 recortes, quizás van a ser 2 ahora en los precios, las tasas implícitas, así que yo creo que el gran cambio ha sido más bien por el ámbito externo. Hemos tenido volatilidad también en el precio del cobre, hoy día el cobre está bastante alto y eso está ayudando también al tipo de cambio, pero en algún momento habíamos tenido bajas en el cobre con todo lo que es la debilidad de China. Una agencia clasificadora acaba de hacer un cambio en el outlook respecto de China. Entonces, hay varios elementos que están jugando y eso yo creo que también jugó mucho en el tipo de cambio en estos meses. Sí, efectivamente. De hecho, ahora el tipo de cambio está subiendo 9 pesos en este minuto después del dato de inflación de Estados Unidos, que está llevando a los mercados también a caer con bastante fuerza. Claro, porque si la inflación es más alta, finalmente eso va a retrasar, como decías tú, Claudio, la rebaja de tasa. ¿Y qué debiera pasar? Yo sé que es difícil que tú te pronuncies así drásticamente, pero uno piensa ahí desde como observador que que con una inflación que está siendo un poquito más, no sé si pegajosa es el término que se usa en Estados Unidos, no sé si es el caso que ustedes aplicarían a Chile, pero que está siendo más difícil de controlar, uno esperaría entonces que la política de rebaja de tasas fuera un poquito menos agresiva. Hay gente que dice que no ha sido suficientemente agresivo el Banco Central en su rebaja de tasa, pero que podría ser menos agresiva de lo que ha sido hasta ahora en los próximos meses que vienen del año. ¿Es así? ¿O hay más factores que tienen que, así como el crecimiento económico? Sí, mira, esto es como, yo lo he dicho en algunas charlas, son como varios platillos chinos que están dando vuelta, que apuntan en distintas direcciones. Por un lado tenemos que la actividad efectivamente cerró el año pasado algo mejor de lo que se esperaba. Hemos tenido 2 sorpresas este año al alza en los IMASEC, lo cual son noticias positivas. Pero por otro lado, cuando vimos la demanda interna, el cierre del año pasado cerró bastante débil, ¿ya? Y nosotros pensamos que la demanda interna es uno de los principales drivers, por así decirlo, o conductores de la inflación a mediano plazo. Entonces es un elemento bien importante a tener en cuenta. Ahora, ¿por qué la actividad cerró el año mejor de lo que se esperaba? En parte importante porque el mundo también creció más. Vimos los datos de Estados Unidos del tercer trimestre, cuarto trimestre bien dinámico, y hasta ahora se ha visto que Estados Unidos también sigue con bastante fuerza, y eso va a ser una fuente de crecimiento para nuestra economía durante este año. Por otro lado, tenemos lo que mencionábamos, los efectos de corto plazo en la inflación, que asumimos que son de carácter transitorio, pero no sabemos, lo cierto, cuán persistentes pueden llegar a ser, y eso es algo que vamos a tener que ir evaluando con el tiempo. Entonces, hay varios factores aquí que están jugando en distintas direcciones, y en base a eso nosotros hemos evaluado la política monetaria. Nosotros en el IPOM publicamos un corredor, que es lo que nos indican los modelos que ocupamos como referencia analítica de más o menos por dónde debiese ir la tasa para hacer que la inflación vuelva al 3% en nuestro horizonte. Sí, y ahí llama justamente la atención. Pese a elevar de manera considerable las proyecciones de inflación para fines de 2024, el corredor en la parte inmediata no se mueve tanto. Sí. ¿Cómo se puede leer eso? Pasan 2 cosas. Primero que nada, la parte más corta, por así decirlo, del corredor refleja cosas que ya han ocurrido. O sea, la rebaja de tasas de enero, la rebaja que hicimos ahora en abril, eso incide en la primera parte del corredor,
que está por debajo de lo que habíamos proyectado en diciembre. Dentro del diagnóstico macro, lo más relevante, creo yo, para ese ajuste a la baja en la parte más corta es lo que pasó con la demanda interna, que es lo que les mencionaba antes. Sí. Si bien la actividad cerró un poco mejor el año pasado, la demanda interna cerró más débil y con un ajuste bastante drástico en la última parte del año, sobre todo en la inversión. Entonces, eso pensamos que tiene efectos de más mediano plazo y por lo tanto eso nos da espacio a nosotros para avanzar más rápido con la normalización monetaria, en la parte corta por lo menos. Claro. Y en ese mismo sentido, digamos, las proyecciones que se hacen para el crecimiento vendrían, que son, cierto, ya lo vimos, más altas de las que se tenían en la proyección anterior, en el POM anterior, vendrían por el lado externo y se contraponen a un escenario más negativo para la inversión. ¿Cómo se cruzan esos dos factores? La revisión al alza responde a un escenario externo mejor, Sí. efectivamente. También responde a lo que vimos en la primera parte del año, que son más bien fenómenos de oferta, no necesariamente vinculados al sector externo. La minería, por ejemplo, en febrero tuvo un buen desempeño. Es verdad, el cobre y los minerales se exportan, pero en este caso fue más bien un tema de oferta. Hubo una mejora en la ley y eso generó un aumento ahí. También el componente en el IMASEC se lee como resto bienes, es un componente del IMASEC resto bienes, pero ahí dentro de eso está la energía y el cambio en la composición de la generación eléctrica ha sido muy relevante porque se está produciendo con más agua, más recursos hídricos que tienen mayor valor agregado que cuando uno produce con termoelectricidad. Yeah. Es una cosa bien específica, pero que ha incidido bastante claro, en el crecimiento y es una cosa más bien de oferta. A eso hay que agregar el mayor dinamismo de Estados Unidos, sobre todo, que también está ayudando a algunos sectores industriales, sectores exportadores. Ahora, la inversión este año nosotros estamos proyectando una caída porque el punto de partida es muy bajo. ¿Ya? Pasaron dos cosas con la inversión. Primero, que se revisaron al alza las cifras de la primera parte del 2023, pero luego el cuarto trimestre cayó muy fuertemente. Entonces tenemos bases de comparación más altas por una parte y un punto de partida más bajo al inicio de este año. Nosotros pensamos que la inversión se va a ir recuperando a lo largo del año. Eso pensamos está dentro de nuestro escenario, pero cuando uno tome el promedio y lo compare con el promedio del año anterior, el número va a ser una caída. Ya, pero en términos de las expectativas, digamos, con la recepción, de alguna manera, de las mejores expectativas de crecimiento, fueron recibidas, depende cuál es la lectura política, obviamente, en el gobierno lo recibieron muy bien, muy positivamente, pero algunos dijeron no hay que ser cautelosos porque esta proyección de crecimiento no se basa en datos, digamos, de mejor productividad, más inversión y que esto sea sostenible en el largo plazo, sino que lo más probable es que después, el 2025 y el 2026, nuevamente, no sé si caería, pero no vamos a tener. No es que esto nos asegure que ya salimos estamos reactivándonos y ahora solo vamos a crecer y ir para arriba. No es una tan buena noticia, es más circunstancial ese aumento de la expectativa de crecimiento. A ver, el calificativo, yo no voy a poner calificativo a esto porque si no voy a entrar en una polémica que no quiero entrar, pero digamos, a ver, primero que nada, yo creo que cuando uno vio los datos de cierre del 2023 con una caída importante del IMASEC en diciembre, creo que había un riesgo de una desaceleración más prolongada y eso creo que no está ahora. En nuestro escenario, por lo menos, ya este año vamos a tener un crecimiento mayor que el del año pasado, que nos acerca al crecimiento de tendencia. Ahora, yo creo que la gran discusión aquí es más bien el crecimiento tendencial, ¿no? A lo que tú haces referencia, que uno puede tener vaivenes en torno a un crecimiento tendencial y ese crecimiento tendencial sigue estando en torno al 2%. Llevamos muchos años con una evaluación del crecimiento de tendencia, está en torno al 2%. Eso no se va a resolver de un año al otro, porque esto depende mucho de elevar de manera sostenida la productividad del país. Hay iniciativas de política pública que apuntan en esa dirección, pero yo creo que ese es el elemento crucial para pensar de que podamos tener un crecimiento tendencial más alto. ¿Y eso no se ve? Mira, hay que ver cómo evolucionan las políticas públicas que se orientan para allá. Lo otro es que los datos a nosotros nos van hablando también. Nosotros vamos reevaluando el estado de la economía, tanto en el ciclo como una visión más de largo plazo, en función de los datos que van saliendo. Uno no puede
en base a los datos que tiene ahora, por lo menos hacer un juicio de cambio de la tendencia, por lo menos hasta ahora no. Sí, tú decías que es un tema también de política pública, claramente eso no está en las manos del Banco Central, pero ¿cuál es el rol que debiese tener el Banco Central en esta discusión? Mira, nosotros aportamos mucho en lo que es el análisis. Nuestros análisis son insumo para la discusión pública. Las estadísticas, por cierto, el Banco Central construye las cuentas nacionales y eso también es un elemento muy importante para tomar decisiones en materia de política pública. Es ahí donde está nuestro ámbito. Por otra parte, tenemos equipos que hacen investigación en distintos tópicos y eso también creo que alimenta la discusión pública. Pero las políticas públicas para abordar los temas de crecimiento de largo plazo no están en el ámbito del Banco Central. Tienen voz pero no voto, finalmente, en lo que puede pasar, ¿no? Tienen voz pero no votan, claro. Pero tienen voz. Sí. Y ahí la pregunta es, claro, tú decías, se ve que hay, y eso es lo que están mirando, digamos, cuáles son esas políticas públicas, pero son políticas públicas a largo plazo. Estoy pensando en la productividad, porque claramente por lo que tú dices, y al mirar, digamos, los datos y el informe, el IPOM, es clave mejorar la productividad. Bueno, sí, yo creo que ese es un desafío para todos los países, no solo para Chile, para todos los países, y es un desafío permanente, ¿no? O sea, al final del día, la calidad de vida de las personas depende del crecimiento económico, y para que uno tenga un crecimiento más alto, sostenido en el tiempo, se requiere elevar la productividad. Ya, por eso. Y la pregunta es, ¿se ve con lo que se está haciendo en términos de política pública? ¿Ustedes ven que es posible y que debiera aumentar la productividad? A ver, no me voy a referir a los temas de la discusión de política pública contemporánea, pero nuestra evaluación hoy día es que el PIB de tendencia sigue siendo en torno al 2%. Sí. O sea, no mejora. No hemos revaluado nuestro PIB. Estamos conversando con Claudio Soto, consejero del Banco Central. Claudio, a propósito de revaluaciones, hoy día en la mañana tuvimos la publicación de la encuesta de expectativas económicas y llama la atención aquí que para la inflación en 12 meses se elevan solamente levemente las expectativas del 3% que se tenía en la encuesta de marzo, estoy hablando aquí de la mediana de lo proyectado, a 3,1%, siendo que el Banco Central lo subió de manera considerable. Claro, esto está midiendo las expectativas de aquí a marzo. El Banco Central tiene un pronóstico de aquí a diciembre, pero de todas maneras llama la atención la diferencia entre lo que están pronosticando los economistas y lo que está mirando el Banco Central. Mira, no tanto, porque a diciembre la encuesta se movió hasta 3,7%, nosotros tenemos 3,8%, así que a diciembre está bastante alineado, y lo que ocurre es que en enero y febrero de este año tuvimos sorpresas al alza importantes, que luego, con las bases de comparación, eso va a jugar a favor y debiésemos tener entonces una caída importante. Claro. ¿Y el recorte de 50 puntos también estaría en línea con el corredor que habían proyectado en el IPOM? Si uno mira el corredor y ve los intervalos que hay, claro, ese tipo de movimientos de tasa caben perfectamente dentro del corredor. Sí. ¿Y cuánto pesa o cuánto influye? Ya hablábamos de lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero tú decías que cada vez se mira de diferente manera hoy día lo que hace la FED. Pero igual me imagino que esto de la FED en un comienzo, digamos, del año, que había pronosticado una baja de tasa o 3 veces con rebaja de tasa, y ya da la impresión de que eso no va a pasar. ¿Cuánto influye eso en lo que hacen ustedes y en las decisiones que toman ustedes en el Banco Central? A ver, las decisiones se basan como ancla o sea, el ancla para nosotros es la proyección de inflación de 2 años y que esté en 3%. Nosotros ajustamos nuestra estrategia monetaria en función de lograr ese objetivo. ¿Qué cosa influye en esa trayectoria de inflación? Muchos elementos: el crecimiento, la demanda interna, los shocks de oferta, dependiendo si son más o menos persistentes, y obviamente la política monetaria de Estados Unidos y de otros países también incide. Ahora, hay que tener ojo ahí porque la tasa de la Reserva Federal o los movimientos de tasa no se dan fuera de un contexto, se dan en respuesta a ciertos desarrollos de otras variables que también tienen impacto en nuestra economía. Por ejemplo, si el PIB de Estados Unidos está creciendo de manera más robusta, más dinámica, y eso está llevando a que la FED eventualmente pueda no ser tan agresiva con los recortes de tasas, bueno, ese mayor crecimiento en Estados Unidos también va a tener una implicancia en nuestra economía, y eso también tenemos que evaluarlo dentro de nuestros escenarios. Por ahora, lo que acabamos de hacer en el IPOM es una evaluación de todos estos elementos en su conjunto, que lo que nos lleva es a transmitir, digamos, ese corredor que son los intervalos, los rangos donde vemos que la política monetaria podría moverse para
lograr el objetivo del 3%, pero eso es algo que vamos a ir evaluando en cada IPOM. Nosotros siempre en cada IPOM recogemos los últimos datos y evaluamos cómo cambia el escenario en ese horizonte. Claro, ahora tuvimos este dato de inflación bien sorpresivo en el caso de Estados Unidos, estamos viendo los mercados caer, vamos a tener un impacto seguramente en lo que son los movimientos de tasas, y sobre eso te quería preguntar justamente sobre el tema de las tasas, porque para la proyección de inversión que hicieron en el IPOM estimaban que en 2024 iba a caer 2%, pero para 2025 se estimaba una recuperación por mejores condiciones financieras. ¿Con este dato se complica ese escenario? A ver, primero que nada, yo creo que hay que tener mucho cuidado con cada dato puntual, porque es verdad que uno tiene sorpresas en un mes, pero al mes siguiente puede tener una sorpresa en dirección opuesta, y para nosotros es bien importante, primero que nada, tener cierto grado de predictibilidad. Yo creo que la política monetaria, para su eficacia, descansa mucho en que los mercados puedan ir recogiendo de buena manera los mensajes que queremos transmitir, y esa predictibilidad requiere cierta parsimonia, ¿no? Nosotros no podemos estar moviéndonos con cada dato y con cada sorpresa, porque eso genera volatilidad y no orienta. Así que yo creo que ese es como el mensaje principal. Hemos tenido sorpresas también en Chile en distintas direcciones, y ahí nosotros tenemos que ir ponderando cuánta información nos entregan respecto del mediano plazo, que es lo que nos interesa, o cuánto simplemente es ruido de corto plazo. Sí. Ahora, a propósito de esa predictibilidad, en el comunicado después de la reunión de política monetaria, en general eso fue tomado como una señal de que los próximos recortes van a ser bastante más acotados. Lo recogí también en la encuesta de expectativas económicas. ¿Lo leímos bien? Lo que pasa es que estamos entrando en un terreno donde la tasa se está acercando bastante a los rangos que consideramos son una tasa de interés neutral. Cuando estábamos con una tasa del 11%, y la tasa neutral estaba entre 3,5 y 4,5, obviamente había mucho camino por recorrer y uno tenía que moverse relativamente rápido, dado la evaluación que había del estado de la economía. Hoy día estamos con la tasa en 6,5, el rango de valores que tenemos para la tasa neutral va desde 3,5 a 4,5, por lo tanto estamos bastante más cerca de la tasa neutral, y los pasos siguientes obviamente tenemos que evaluarlos bien en función de los datos que vayamos teniendo. Pero van a ser recortes menores de lo que ya hemos visto. No debería repetirse los 75 puntos base. No les puedo adelantar las próximas decisiones, pero el corredor muestra más o menos una trayectoria, y efectivamente estamos bastante más cerca de la tasa neutral hoy día. Ya, o sea, como dice la Gaby lo leyó bien. La Gaby. el mercado, al final. Claudio Soto, consejero del Banco Central, te queríamos agradecer por habernos acompañado aquí en el Mercado Central. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Que estés muy Claudio. bien. Que esté muy bien. Chao, chao.